Hola, buenas noches. Estamos de nuevo en conversaciones con el equipo Zulú. Ya saben, los domingos a la noche intentamos escudriñar, intentamos entender un poco la situación política, haciendo un pequeño resumen de la semana. Primero de todo, buenas noches. Hola, buenas noches. El primer tema, obvio, a estas horas del domingo, cuando salió Iglesias del gobierno, fue pasado el anterior programa, con lo cual no hemos podido comentar el tema. La salida de Iglesias parece que todavía concita muchas dudas, muchas explicaciones. Aquí hemos dado toda la semana nuestra versión y se está alargando aparte como un efecto colateral también con el tema del gobierno. Es decir, podría haber elecciones, no podría haber elecciones, todo se junta, digamos, en la misma dinámica, que nos gustaría ver qué tipo de explicación podemos dar desde el equipo Zulú. Bueno, pues la semana pasada comentábamos que habíamos sido testigos del mayor terremoto político en los últimos años, con todo lo relacionado con las mociones de censura y demás, y de repente, el lunes a primera hora de la mañana, todos nos encontramos con la sorpresa que nadie esperaba, que nadie entendía en origen, de ese Pablo Iglesias erigiéndose como salvador de la izquierda en España, consiguiendo su combate definitivo entre lo que él llama fascistas tan gratuitamente. Y es un hecho que pilló a todo el mundo a contrapié. Hay que recordar que el presidente y todo su equipo estaba en Francia en una reunión bilateral con el presidente de la República Francesa, donde quería honrar a Manuel Azaña, y se encontró con la sorpresa, con la absoluta bomba. Y bueno, esto sí que ha suscitado un terremoto no solo en la política autonómica, en este caso de Madrid, sino a nivel nacional y obviamente en Moncloa, donde hay que reconocer que ha habido bastantes felicitaciones y una algarada por la toma de decisión del todavía vicepresidente, que no se entiende mucho que todavía siga siendo vicepresidente, por la decisión, porque bueno, consideran que se quitan un peso de encima, lo cual nos hace entender lo que aquí muchas veces hemos tratado de explicar de la mejor manera, cómo eran las relaciones del día a día. Y bueno, queda bastante confirmado ya que efectivamente el señor Iglesias era un elemento disruptivo en el día a día monclovita. Sí, porque esto nos lleva, por ejemplo, a formular más preguntas. Por ejemplo, la candidatura de Yolanda Díaz, si era consciente del tema o no, la posición en que quedan otros ministros del partido, por ejemplo, su, digamos, pareja, con lo que llamamos aquí a veces concubina, Irene Montero, si quedan débiles o no. Pues claro, parece que algunos candidatos del partido se habían negado a ser los candidatos en la Asamblea. Ese es uno de los argumentos que hay. Al final era tomado la decisión porque en el fondo nadie le hacía caso para enfrentar ese reto, recordemos, de un partido Podemos que antes de la presencia de Iglesias parecía que iba a estar por debajo del 5% necesario para tener representación y que el efecto principal de la salida de Iglesias parece que tampoco le está dando una cifra muy superior a ese 5% y parece que podría incluso quedarse por debajo del 5%. Sí, así es. Empezamos por el final para que la gente entienda Vale. mejor el inicio de todo. Eh, lo que comentabas de las condiciones, que al final es lo último que afecta a nivel de gobierno, la decisión la toma. Él ha tratado de explicar, pues, según su argumentario, según su criterio, la decisión de manera unánime. Primero, es bastante curioso y aquí la gente tiene que entender cómo está formado Podemos, que lo hemos explicado muchas veces, Izquierda Unida, PC y todo esto, donde él aduce que efectivamente él plantea que Isa Serra desaparezca del mapa político de Podemos en la Comunidad de Madrid. Se lo plantea, entre otros, al señor Garzón, ministro de Consumo. Dicen que no, se lo plantea Ramón Espinar, dice que no, y ahí ve una oportunidad de molestar desde fuera. ¿Qué quiero decir cuando hablo de molestar desde fuera? Obviamente, aquí lo hemos explicado muchas veces, en Moncloa tienes una gran capacidad de comunicación, pero en este caso la Agenda 2030 y todas las responsabilidades del vicepresidente segundo, como por ejemplo lo de las residencias y todo esto,
al final era una suerte de mordaza donde él no tenía un poder o podía realizar según qué actividades, por lo que básicamente se ha dedicado durante un año a molestar, ¿no? A hablar, a contradecir a lo que él decían los demás ministros, a lanzar ataques indiscriminados contra otros miembros del gabinete, véase Margarita Robles, véase la señora Calvo, todo esto con su perro de la guerra, en este caso Ione Belarra, y él toma la decisión de irse a Madrid. Ahora pasamos a analizar la situación de Madrid, que es bastante curiosa, y vuelve a salir ese Pablo Iglesias que quiere imponer una realidad por encima de criterios ajenos. En este caso me refiero a la decisión de establecer que la vicepresidenta segunda tiene que ser Yolanda Díaz y que la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, que es pues la línea dura de Podemos, o de lo que queda de Podemos, como ministra. El presidente es muy inteligente y acepta la vicepresidencia de Díaz, porque la propia Díaz desconocía este movimiento, es decir, tenemos una persona que mueve las fichas de ajedrez a su antojo sin siquiera comunicar a las partes interesadas la jugada, lo cual nos hace tener una idea de qué tipo de personaje estamos tratando, ¿verdad? Bueno, pero el presidente no deja ver si va a haber cambios en el gobierno, si va a aceptar las condiciones, que al final es lo que son, ¿no? Está haciendo una amenaza condicional de, oiga, yo me voy, pero usted tiene que aceptar todo esto. Esto nos lleva a un terremoto en Podemos, donde primero este señor dice que se presenta y que se tiene que presentar y que le tienen que dejar presentar. Ha dicho que había unas primarias, pero bueno, todas estas primarias que siempre suscitan, por decirlo de una manera sutil, suspicacias, ¿no? A la hora de los votos y todo este tipo de cosas. Y nos encontramos con un escenario en Madrid donde Podemos, primero, tiene muy difícil conseguir el 5. De hecho, el propio efecto de presentarse del vicepresidente no parece tener una incidencia de más de 3 décimas en cuanto al voto. Es decir, está muy cerca de no tener representación y de quedar a nivel extraparlamentario, porque hay que recordar que la Comunidad de Madrid es distrito único, entonces hay una representación proporcional, ¿no? Lo que podríamos entender como proporcional. Y además se saca de la manga lo que a mí me parece una jugada, un error tremendo y que le han dado en la cara, si se me permite la expresión, de ofrecerse o quizás imponer unos términos con Más Madrid, y tiene la cara dura de, sin tener, porque ojo, Podemos en Madrid a día de hoy no es que tenga una representación lo suficientemente, actualmente hablo, para poder exigir nada, y le dice al partido de Mónica García que, oigan, que nos vamos a presentar los dos, pero vamos a dejar que nuestras bases elijan quién va primero y quién va segundo, y vuelve a este discurso de pues que el militante tiene que estar donde la militancia lo necesite, que él no tiene problemas con el partido de Rejón y demás. Y aquí aparece la figura de Tania García y Tania Sánchez, correcto. Tania Sánchez, perdón. Digámoslo. Y dice que sí, que muy bien, pero que esta frase de arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, pues se han encontrado. Lo cual acaba con un Iglesias imponiendo sus herederos, cuando quizás los herederos ni siquiera quieren serlo, queriendo imponer una candidatura única con un partido que él mismo ha llamado partido, y cito, partido de tránsfugas, con una participación que está alentando porque sabe que está muy difícil tener un 5%, atacando de manera loca, increíble a la señora Díaz Ayuso, diciéndola que va a levantar las alfombras y todo esto, este lenguaje pseudo guerra civilista que tanto le gusta al señor Iglesias, dando entrevistas bastante vergonzosas, todo hay que decirlo, con su querido amigo Cintora y con Wyoming, y todo esto sin abandonar el escaño. Aquí muchas veces hemos mencionado, y respondiendo también a preguntas de los oyentes, que los ministros de Podemos, a diferencia de los socialistas y a diferencia de lo que comúnmente se hace, mantienen el escaño, ¿no? Y aquí Almeida lanzó el guante pues exigiéndole que si tan seguro estaba y demás, que la gente necesitaba
verle sin un seguro, ¿no? Esto es como cuando quieres cambiar de trabajo, pero no dejas el que tienes hasta que consigues uno nuevo, por si acaso. Y de repente nos encontramos un tipo que hablaba hace años de estar aforado, de mantener el escaño, que sigue aforado, que no quiere dejar el escaño porque sabe que pasaría al juzgado 42 o al que corresponda, sabe que si consigue un escaño en la Asamblea de Madrid pasaría a un tribunal que aparentemente tiende a ser bastante conservador en cuanto a según qué situaciones. Y es bastante interesante porque vemos a un Pablo Iglesias que se ha metido en una situación que puede acabar muy mal en votos, es decir, si no consigue el grupo parlamentario en Madrid, si lo consigue habrá que ver con cuánta gente lo hace, y segundo, que puede acabar con un Pablo Iglesias absolutamente retratado, manteniéndose en la poltrona del poder, abandonando, como ha dicho Almeida, Vallecas por segunda vez, y se abre la veda. Hablábamos la semana pasada de que se abría la veda en Madrid, pues ahora con la entrada del señor Iglesias ya es, de verdad, lo decíamos la semana pasada, pero ahora ya confirmado, la batalla definitiva. Al final son unas elecciones que hay que entender en clave nacional. Sí, porque esto al final, vamos a explicarlo claramente. Tres candidatos que no quisieron ser: Isa Serra, Rafa Mayoral, Alberto Garzón, una ex, digamos, Tania Sánchez, que procura, digamos, que no se junten junto con Errejón, y al final parece ser la prueba definitiva para Podemos estas elecciones. Nosotros siempre hemos dicho que Ciudadanos, del que hablaremos luego, estaba ya en proceso de desaparición, y decíamos ya hace meses que la gente se sorprendía que Podemos iba a seguir el mismo camino. Y parece que la diferencia es que Ciudadanos se extinguirá solo, digamos, y Podemos puede venir ese proceso de extinción incluso si el día 4, por ejemplo, fracasan, porque ¿quién queda detrás del partido si el día 4 Iglesias se funde y no sacará diputados en la Asamblea? Sí, sin duda, recordarás, y los oyentes recordarán, hace 2, 3 semanas hablábamos, o desde nuestro punto de vista criticábamos esa idea que se había hecho perenne en el gobierno o en el lado de Podemos, que era que esa frase tan manida y tan utilizada por ellos de que no forman parte del gobierno, ¿no? Y aquí mencionábamos que el desgaste en Moncloa, independientemente de la cartera que tengas, pero el hecho de estar en Moncloa supone un desgaste semana tras semana que Podemos no ha conseguido o no ha alcanzado a comprender. Y había un artículo en El Mundo en los últimos días, en las últimas fechas, que explicaba muy bien el porqué o el perfil de Iglesias, que al final también es el perfil del partido, porque no olvidemos que al final Podemos es Iglesias y Iglesias sin Podemos sería un mediocre profesor de universidad. Y aquí la situación es que a la gente vive de promesas una temporada, ¿no? Al final tú es como si una pareja tuya te está diciendo te prometo, te prometo, te prometo, pero nunca llega, ¿no? Y con Podemos está pasando un poco eso, que el votante se ha cansado. Vuelvo a repetir lo mismo, mucho votante de Podemos es de Izquierda Unida, que son pues, esos numantinos de la política que pase lo que pase seguirán votando a Izquierda Unida porque creen en Izquierda Unida, pero cuando se habla de populismo, independientemente de que sea más de un lado o de otro, Podemos ha utilizado esas tácticas de repetir lo mismo sin dar cifras, de exigir en pos del bien común, de la libertad más liberal de izquierdas en este sentido, y nos encontramos que la gente no la puedes engañar. Al final, si tú estás en las instituciones y colocas a tus amigos, el que te ha votado porque piensa que eres diferente va a cambiar de opinión. Si te compras un chalet de 600.000 euros y abandonas el barrio en el que estabas, y cito, tan a gustito, la gente se da cuenta. Y Podemos era flor de un día. Muchos analistas lo veníamos diciendo y mucha gente lo veníamos diciendo porque el tiempo es una frase, no nos gusta utilizarla, esta frase de el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero en política el tiempo al final acaba demostrando quién miente, no quién miente o quién no miente, sino quién cree que su votante es más inteligente o más tonto en el sentido de poder venderle humo.
y al final Podemos ha caído de éxito y ha caído porque se ha centrado en la persona. Y al final, honestamente, estarás de acuerdo conmigo que Pablo Iglesias no es un tipo que levante pasiones en el sentido de decir qué tío más majo. Ese lenguaje que utiliza casi heroico, ese tono pseudo-mesiánico que él todo lo sabe y todo lo puede proteger y todo lo puede mejorar. Al final la gente, el trabajador que se levanta a las 5 de la mañana para pegarse por un sueldo de 1.200 euros que ni siquiera le ha subido y que ha perdido calidad de vida por el maldito salario mínimo interprofesional, al final está diciendo, oigan, vete a tu chale de Galapagar, apártate y déjanos trabajar. No, si al final lo que está claro, que lo hemos dicho, la explicación más lógica del error o el movimiento extraño de Pablo Iglesias es que se ha creído el personaje y se ha creído que era un mesías y que iba a solucionar todo. Y nosotros ya lo hemos dicho, su presencia en la campaña en la Asamblea de Madrid no iba a solucionar ni mucho menos el entuerto de Podemos, porque al final es un tema casi personal, que los partidos no pueden vivir solo de una persona, porque cuando la persona no está o lo hace mal o rematadamente mal, el partido no existe. Y es lo que está pasando en Podemos. Todo se ha centrado en Pablo Iglesias y en el momento que él desaparece del escenario por creemos un error de movimiento infantil, por creerse el personaje, pues desaparece toda la estructura. Lo cual nos lleva a esos rumores de que puede ser que aproveche esas elecciones desde la Moncloa para convocar unas elecciones generales. ¿Cómo se vería ese tema? A finales de otoño están hablando, por ejemplo. Bueno, las informaciones desde Moncloa a día de hoy son que se va a tratar de acabar la legislatura por algo que hemos explicado aquí muchas veces. Esto es, hay presupuestos, hay legislación o leyes sociales aprobadas. Entonces, aquí hay un tema que hay que tener en cuenta, que es todo el tema de la pandemia y todo el tema del desgaste. Y además, algunos de nosotros, las informaciones que tenemos son que ahora mismo hay una situación, y pongo un ejemplo muy claro para que la gente lo entienda, lo que explicaba Carlos Arguiñano en las últimas horas, ¿no? Del tema de los franceses y demás. Claro, plantearte unas elecciones en otoño, aunque puede parecer que tiene sentido, porque lo hablamos la semana pasada, puede suponer el fin de Podemos y de Ciudadanos de un golpe, es decir, casi se recuperaría esa suerte de bipartidismo a nivel nacional, además de Vox. La gente ahora mismo está muy cansada. Si en el veremos cómo va Semana Santa, veremos cómo va el verano. Si tú planteas unas elecciones en otoño, la cercanía del verano, si lo hemos tenido o si lo vamos a tener, o el recuerdo de Semana Santa, veremos si hay cuarta hora y demás, puede tener un desgaste en el PSOE por decisiones que, independientemente de lo que cada uno piensa a nivel político, no carecen de sentido. Es decir, yo ahora mismo quiero ir, qué sé yo, a las Canarias y puedo ir vía París. Me cojo un avión Madrid-París, París-Tenerife y estoy, pero no puedo ir Madrid-Tenerife. O tema de los confinamientos, todo esto. Y hay un agotamiento. Y en Madrid se va a ver, y nos atrevemos a decirlo ya, un récord de participación. Estamos hablando que seguramente nos movamos en torno al 65-75% de votos, porque la gente quiere votar. Pero eso, si lo trasladamos al escenario nacional, puede ser una debacle para el PSOE incluido. Es decir, ¿qué necesidad real tiene ahora mismo Pedro Sánchez de convocar elecciones? Además de la de poder terminar de forma definitiva con Podemos y con Ciudadanos. Consideramos que pone mucho en riesgo y consideramos que está demasiado cerca de verano, demasiado cerca de Navidades, y lo que se habla en Moncloa es que van a aguantar en la medida de lo posible. Y una de las bazas que quiere jugar Pedro Sánchez es todo el tema de los fondos europeos, ¿no? Porque es como la llave para salir reelegido, y esa forma de decir, os lo dije, podíamos hacerlo, podíamos gestionarlo. Que de aquí... Perdón, muy rápido. Perdona, sigue. Que de aquí a agosto puede pasar muchas cosas. Obviamente. Que quizás el resultado en Madrid
se puede interpretar de una manera que beneficie al PSOE o para conseguir mejores resultados y acabar de un plumazo. Por supuesto, pero es muy arriesgado, es muy arriesgado. Sí, porque aquí nos planteamos una cosa que la gente debe tener muy clara, es decir, las elecciones de Madrid las plantea quien puede plantearlas. Es decir, las elecciones generales en España, a día de hoy, salvo error, solo las puede plantear el propio presidente. Es decir, no puede pedirlas nadie más. Con lo cual, irán un poco, aunque ellos tengan malas encuestas, o mejor dicho, si ellos tienen malos vaticinios para sus resultados, obviamente no van a convocar unas elecciones para perder. Y eso parece bastante obvio, que las elecciones las convocaría solo Sánchez y solo las hará si ve que va a ir a beneficio, con lo cual su intención sería aguantar el máximo posible en este momento de temporal, aunque haya caído Podemos, aunque caiga Ciudadanos y aunque a él los números no le salgan, no va a presentar o convocar elecciones sabiendo que va a perder. Obviamente, y más cuando tú puedes tener un as en la manga, como pueden ser los fondos europeos, que puede Correcto. hacer que la gente cambie de opinión, porque al final ahora, si por ejemplo convoca elecciones a fecha de hoy, todo el mundo va a decir, no me deja irme en Semana Santa, no puedo ir a Extremadura, no puedo ir a Andalucía, que son cosas muy tontas y que es verdad que en el contexto de una pandemia quizás podríamos ser algo más de mente abierta y decirlo entendemos, pero hay una serie de sinsentidos como lo de las vacunas que se pierden, lo de que se suspende la vacunación pero tardamos una semana en reiniciarla. Todo este tipo de cosas, ahora si tú lo planteas en clave electoral de vamos a votar, cuidado, que es un abismo. Y además tenemos que tener en cuenta que el escenario donde nos movemos no es un escenario que realmente se pueda plantear a nivel de encuestas porque es algo que nadie ha estado nunca. Es decir, aquí hay un hartazgo de la sociedad, independientemente de que sean socialistas o sean del PP, que puede modificar todas las valoraciones y demás. Entonces, si tenemos en cuenta esto, se entiende que el PSOE ahora lo que le apetece es pisar un poquito el freno, que vayamos con inercia y oye, todo el tiempo que puedan ganar y todo lo que puedan gestionar ellos, que les pueda dejar en buen lugar, intentar hacer. Pero claro, que de aquí saltamos automáticamente a los movimientos en el PP. Y vamos a explicar una cosa de hoy. Yo he sacado una foto a Almeida, alcalde de Madrid, donde salía la foto con Ayuso y un perro. Nos dicen que es el perro de Ayuso, un tal Volvo o algo así, no recuerdo el nombre exacto. Y donde decía mi compañera y el perro, como diciendo, nosotros vamos juntos, vamos unidos. Y parece que esa lucha que estaría incluido en un momento dado Feijóo, por decir, las tres personas con más posibilidades, parece que el éxito de Ayuso en las elecciones podríamos hacerlo la antonomía de que sería el fracaso de Casado. Es decir, aunque está claro, y volvemos a insistir, que aunque ganara Ayuso y hubiera un nuevo liderazgo en el PP, nadie puede convocar elecciones excepto el Partido Socialista. Pero ese cambio en el PP podría acelerar, digamos, la tensión en la Moncloa si se produjera con una victoria, por ejemplo, de Ayuso. ¿Tiene intención Ayuso de saltar, digamos, al ruedo de España y no quedarse limitada solo a Madrid? ¿O seguirá teniendo esa, digamos, recordemos que Ayuso la colocó Casado, digamos, esa dependencia de Casado, aún sabiendo que con Casado las expectativas del PP son mucho más inferiores? Aquí hay que tener claro una cosa. Cuando hablamos de Díaz Ayuso, ella misma ha repetido por activa y por pasiva que parte de estar en política, y se lo agradece al propio Pablo Casado, es el poder servir a los madrileños. Es decir, tiene su objetivo a nivel político, al menos actualmente, es la de seguir ayudando a que Madrid sea pues la región más próspera de España en la actualidad, una de las capitales europeas mejor valoradas en cuanto a gestión de la pandemia, y alguien que está demostrando que todas las medidas que ha tomado eran buenas. De hecho, recordemos que en las últimas horas la propia Unión Europea ha aplaudido medidas como la instaurada por el canal de Isabel II de analizar las aguas fecales y demás. Con el PP hay un problema. Feijóo, lo hemos dicho muchas veces, parece ser que no tiene un interés en asaltar los cielos de Madrid ni la moqueta madrileña, en el sentido de que él se ve muy cómodo, que es verdad que está cómodo y no hace falta ser un analista ni casi seguir
la actualidad política para saber que está muy muy cómodo en Galicia. Tiene una posición donde arrasó en las últimas elecciones, que es verdad que ya pusieron en un brete a Pablo Casado. Pablo Casado, hay que ser honestos, todo el capital político que parecía tener, que ya la gente recordará cuando fue elegido, planteaba dudas desde el primer momento si es testigo de la posible victoria con ayuda de Vox o no de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Casado queda muy muy tocado. Aquí hay que ver, volvemos al escenario que mencionábamos antes. Si hay unas elecciones en octubre, puede beneficiar a Casado en el sentido de que no hay tiempo material a plantear unos cambios en la directiva nacional del Partido Popular. Ahora bien, en 2 años puede dar tiempo a cambios. Y aquí aparece un matiz que es muy importante. Los estatutos de la Comunidad de Madrid dicen que en el 2023, en 2 años, hay que volver a hacer elecciones a la Asamblea. Es decir, Ayuso tendría 2 años más de gestión en Madrid y aparentemente las siguientes elecciones generales, siguiendo la legislatura propiamente dicha, serían en enero del 24. ¿Qué pasaría en el PP si gana con mayoría absoluta, como parece ser que va a estar muy cerca Díaz Ayuso, durante 2 años consigue que Madrid siga teniendo unos números y unas estadísticas bastante positivas, porque no hemos hablado de lo que plantea Iglesias en Madrid, que ojito porque cambia, muchos piensan que si cae Madrid en manos de la izquierda, cae el país a nivel económico, porque el pulmón financiero que ahora es Madrid, en detrimento de Cataluña, por ejemplo, con todo el tema del proceso y demás. Pero bueno, por no irme. Si durante 2 años Díaz Ayuso gobierna Madrid, nos situamos que en agosto del 23 Ayuso se puede echar a un lado y 6 meses antes de las elecciones decir, oiga, yo quiero asaltar Génova y quiero ser presidenta del gobierno. Después de ganar por mayoría absoluta a la izquierda y después de seguir gobernando Madrid de la forma que lo hemos hecho durante 2 años. Ojo que 2 años de capital político, en el caso de hacerlo de una manera positiva en Madrid, suman muchos puntos. Y aquí Casado tendría un problema real y habría que sentarse a hablar y habría que sentarse a plantear ciertas cosas. Casado, lo hemos dicho muchas veces, se debería haber ido a París. Es así. Y poquito más. Y está a verlas venir. Dijimos también la semana pasada que no le gustó nada la llamada para informar de la convocatoria de elecciones. Entonces, ahora mismo Casado está con el escudo intentando que no le den una pedrada porque sabe que le vienen por todos lados. Esa es la verdad. Claro, porque Casado aparte tenemos ahora que ha habido hoy bronca, según parece, con el presidente de Andalucía, de su propio partido, por temas, digamos, de gestión, vamos a decirlo así finamente. Pero claro, aquí parece que todo detrás de la mano de Ayuso está Miguel Ángel Rodríguez, al cual hemos hablado en alguna ocasión, que sería, digamos, para que la gente lo entienda, el antiguo portavoz del gobierno lejano ya de Aznar, de la primera legislatura, y sería, parece, la antítesis de Iván Redondo, en el sentido del analista que acaba gestionando y moviendo los cables. Y según parece, la relación de Miguel Ángel Rodríguez y Casado, por no decir inexistente, sería muy mala. Con lo cual, habría un factor personal también de que quizá la decisión de Ayuso, en un momento dado, decimos Ayuso, como podemos decir Almeida, como podemos decir Feijóo, estuviera un poco mediatizada tanto por sus propias ganas como por el interés, digamos, de mover pieza, porque está claro que en el PP, fuera de estos nombres, y ese es el gran problema, igual que lo tiene el Partido Socialista, que fuera de Sánchez, no hay ningún nombre que parezca ofrecer un tipo de liderazgo estable en este país ahora mismo. Eso es. Además, nos encontramos un problema en los grandes partidos que depende más de, volvemos a este tema que hemos mencionado muchas veces, volvemos más a la persona que al partido, ¿no? Y Miguel Ángel Rodríguez, en ese sentido, parece ser ese recuerdo lejano, de hace 25 años ya, de
lo que era el PP en cuanto a bloque de la derecha, que era una derecha más unida, era una derecha más conservadora, no en el sentido peyorativo de la palabra conservadora, sino en una realidad política que difiere mucho de la actualidad, ¿no? Y Casado, esto que se dice de la derechita cobarde, Casado echó a Cayetana Álvarez de Toledo porque decía que, bueno, que el lenguaje y las formas venía a decir que no eran muy correctas. Oiga, está haciendo política y esta señora ponía los puntos sobre las IES sin el menor miedo y al final esa es la demostración de que Casado pues tiene un perfil ya no bajo en el sentido de líder. Lo comparamos con Aznar y no tiene nada que ver y entre nosotros de Rajoy se habla mucho, pero Casado, si nos paramos a pensar todo el lenguaje, como habla y demás, es todavía más calmado que Rajoy en muchos temas, ¿no? Entonces, al final, Miguel Ángel Rodríguez sabe del auge de Vox y hay que ver la campaña de Ayuso. Va por la calle, la aplauden, ha dicho comunismo contra libertad, ha dicho que en Madrid no va a subir impuestos y al final está hablando de lo que la gente quiere, porque mientras otros hablan de alfombras y de investigar, si tienes algún problema te vas a la fiscalía, lo denuncias y se acabó. Ayuso con el PP y con la inestimable ayuda de Miguel Ángel Rodríguez, lo que está hablando a la gente es: no vamos a subir el impuesto de sucesiones en una pandemia, no vamos a subir el impuesto de donaciones, vamos a ayudar con el IRPF, vamos a ayudar con todas las tasas de documentación jurídica y demás. Está hablando a la gente de cosas que la gente puede entender. No está utilizando ese lenguaje muchas veces que utiliza Casado, que utiliza el propio Pablo Iglesias, que puede quedar muy bien o puede sonar muy mesiánico, pero que está alejado de la sociedad. Y al final una cosa estaremos todos de acuerdo. Yo no recuerdo, ni el equipo recuerda, que un político vaya por la calle y se le aplauda y los coches toquen el claxon como celebrando un título. Hablo Sí, sí. fuera de un... estoy pensando en manifestaciones de Vox que se les ha aplaudido y demás. Hablo fuera de una actividad política, es decir, ir paseando por la calle con un periodista de OK Diario. Personalmente nos recordamos algo así. Y cuando la gente tiene esa reacción, hay mucha gente que dirá: es que estaba en la Puerta de Alcalá, ¿cómo no van a aplaudirle en el barrio Salamanca? Oye, hay mucha gente que va al Retiro y podía haberla visto. Entonces, al final, Casado tiene un problema que es que no le respetan en su propio partido y que hay gente que va a tener 2 años para ponerle, y perdón por la expresión, el pie en la garganta y decirle: oye, aparta, me quiero meter yo. Y ojito, que Isabel Díaz Ayuso va a coger velocidad, sobre todo como gane. Va a coger mucha velocidad y al final puede ser la que acabe con Podemos literalmente. No, no, sí, sí, y aparte, en el fondo es una frase que nosotros hemos repetido en muchas ocasiones: generar ilusión, y parece que es la única política ahora mismo que genera ilusión en los candidatos. Vamos a cambiar de tema, pero para hacerlo en resumen, en los candidatos actuales de las elecciones en Madrid, porque Gabilondo, con todo el cariño, no sabemos qué genera, pero parece que ilusión no genera, vamos a ser finos y delicados. Iglesias genera violencia. Quizá la candidata Más Madrid puede generar en cierto ambiente un poco de ilusión, vamos a decirlo así, y Vox genera un poco la expectativa de pactar con un Ayuso, no tiene más. Que, por cierto, hablamos de Vox y esa de un doble tema. Por un lado, si hay preocupación por el tema de que pudiera subir tanto Ayuso, mucho votante de Vox dice: al PP nunca lo votaría, pero Ayuso sí que lo votaría. Podría subir tanto que llegara a peligrar ese 5%. Y la segunda parte del tema de Vox, que Vox parece que está empezando a crear candidatos, vamos a decirlo, más locales. Y hay ese rumor que circula, no sé si podemos decir algo, por ejemplo, que en unas hipotéticas elecciones en Andalucía, Macarena Orona fuera la candidata. Bueno, con Vox está pasando una cosa interesante, porque es verdad que viene mucho votante de lo que era el extremo más conservador del PP. Pero es verdad que, como bien mencionas, Ayuso está consiguiendo confluenciar o reunificar todo ese voto de centro que venía de Ciudadanos, que hay mucha gente del PSOE que obviamente
aquí se me va a entender con el ejemplo que voy a poner. Ángel Gabilondo parece que viene de comerse una perita después de comer y de echarse una siestecita con la mantita. Y lo siento por hablar en estos términos, pero es un tipo que hay que reconocer que la campaña es extraordinaria, la de Soso y Formal, hay que reconocerlo, pero es un tipo que no tiene ningún tirón ni casi interés por estar ahí. Entonces, hay mucha gente que no va a votar al PSOE por lo que está haciendo a nivel nacional y más cuando hay un candidato de este calibre. Entonces, se entiende que esa gente va a ir al PP. Nosotros los datos que tenemos en las últimas fechas es que Vox va a pasar de largo el 5%. Es verdad que hay alguna encuesta que publican en algún medio o alguna encuesta por ahí suelta en internet que les da también justo, pero por la realidad que hay en Madrid, por todo ese mensaje, además, Podemos... el Partido Popular y Vox han hecho una cosa muy bien, que han establecido que no son enemigos. Es decir, no están diciendo el PP es blandito o Vox es extrema derecha o lo que sea, están diciendo que los dos juntos pueden eliminar del mapa a Pablo Iglesias. Esto es verdad que parece que gente del PP, digo votantes de, sabes, todo el tema de Twitter y demás, del PP y de Vox, se siguen echando en cara, no voten a estos porque son tal, o no voten a estos otros porque son cual, pero es verdad que las dos, en un movimiento muy muy inteligente, sabiendo que las dos se necesitan, porque Vox tiene todo el derecho del mundo a tener una consejería en caso de necesitarle el PP, que se está hablando incluso de, aunque el PP adquiera mayoría absoluta, contar con Vox como un poco por los servicios prestados, ¿no? Por ese apoyo en el último año y medio. Sobre lo que comentas de Macarena Olona, se está planteando, porque es verdad que los datos de Vox en Andalucía parece que van a ser bastante mejores de los que ya obtuvieron en las últimas elecciones, pero es verdad que había que plantear que Macarena Olona es músculo en el Congreso y obviamente aunque el partido quiera gobernar o empezar a gobernar, perdón, en ciertas regiones, el asalto a los cielos es la carrera de San Jerónimo y es verdad que Macarena Olona hay que reconocer que las interpelaciones que hace la Cámara son extraordinarias. Entonces habría que ver si Vox toma esa decisión de prescindir de la señora Olona para conseguir Andalucía, que por otra parte parece que los números dan que van a ser una parte muy importante si se convocan elecciones o no, porque bueno, ahora ya sabes que Andalucía también se está hablando y si el propio Vox ha pedido hacer elecciones por todo esto de la limpieza democrática y demás. No sé, hay que reconocer, y siempre lo hemos dicho en este programa, que Macarena Olona es una de las diputadas que mejor se sale en el Congreso, hay que decirlo así de claro, y no tenemos problema, sea del partido que sea, en decir las cosas con claridad. Y nos queda el último partido del que vamos a hablar, que es Ciudadanos. No hablaremos ahí de ilusión, no hablaremos ahí tampoco de... Vamos, no sabemos exactamente de qué habría que hablar. Tenemos ahora el Mundo Val, que parece que al final ha descabezado, ha aguado. Tampoco parece que vaya a renunciar a su acta en el Congreso. Las encuestas parece que le dan que va a quedar totalmente fuera de la Asamblea de Madrid. Un suicidio acordado. Recordemos que la Ejecutiva el otro día se filtró de que decían que iban a acercarse más todavía al Partido Socialista. Algunos creemos que lo que van a hacer es afiliarse directamente al Partido Socialista cuando desaparezca Ciudadanos. ¿Cómo se ve estos movimientos o este suicidio asistido? Bueno, Ciudadanos estamos siendo testigos de una serie de catastróficas desdichas o de decisiones que están acabando con un partido que casi asalta a Moncloa y que podía haber sido un protagonista muy importante en la historia de este país, y la señora Arrimadas no ha sabido interpretar su papel, que por otro lado muchos sabíamos o teníamos nuestras sospechas. Recuerdo la frase de la semana pasada de nunca te fíes de alguien que se presenta como consultor, de que iba a suceder esto. Cosas curiosas en Ciudadanos, pues estoy pensando en el papel de Begoña Villacís, el tremendo papelón de seguir en la Ejecutiva, quizás por no dar por perdido Madrid, porque es una persona que es consciente de que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid está muerto, va a desaparecer, pero es verdad que tener una cierta presencia en el Ayuntamiento de la capital
se entiende que es por lo menos algo a lo que agarrarte, y de ahí que no haya abandonado la disciplina del Partido Naranja. Sobre el señor Edmundo Val, pues aquí Almeida le vuelve a tirar el guante, el mismo que le tira a Iglesias, muy acertado, porque Almeida últimamente se está dedicando a tirar a dar, ¿no? Y le ha interpelado para que abandone el escaño del Congreso, porque al final lo que Almeida está consiguiendo con esto es lanzar la pregunta: si tanto te interesan los madrileños, apuesta por ellos, apuesta porque vas a conseguir un escaño. Edmundo Val es un tipo que era brillante como abogado del Estado, pero cuando un tipo tan brillante se quiere agarrar tan fuerte a una butaca, a un butacón, algo pasa. Al final se ha convertido en algo, me atrevería a decir, hasta tenebroso, ¿no? Ese lenguaje, recordarás las interpelaciones que hacía después de lo de Tony Cantó, atacando a Tony Cantó, llamándole poco más que traidor y mentiroso, y bueno, una serie de cosas que la verdad suenan bastante mal, y no ha abandonado ese tono, no ha abandonado esa condescendencia que muchas veces hemos hablado en este espacio, que parece que tienen los políticos de Ciudadanos, véase Aguado, con ese tono de no sé lo que ha hecho Díaz Ayuso, no sé las decisiones, ¿no? Ese tono de condescendencia, como tratando a todo el mundo de estúpido. Y el mundo Val no debería dejar el escaño, más que nada porque no va a conseguir nada en la asamblea, pero es de no hacerlo es una demostración de que está en política por hacer dinero y no por otra cosa. Entonces, al Sí, final, no. esto es la prueba del algodón. Si tú te agarras a un clavo ardiendo que es tu escaño en el Congreso, es porque ni confías en los madrileños, ni confías en tu capacidad, te da exactamente igual estar en la Asamblea de Madrid o no. Tú lo que quieres es estar cobrando un cheque a fin de mes y encima dar lecciones a la sociedad de lo que deben o de lo que no deben hacer. Y Sí, sí, efectivamente, sí, como dices, Ciudadanos acabará muchos en el PP y algunos otros en el PSOE. Y los que vayan al PP no se sorprenderá a nadie, y los que vayan al PSOE tampoco. no, no, sí, la realidad es, y de Mundo Val, recordemos que Tony Cantó decía, lo colocaba en ese grupo de los que están atornillados a una puerta, decía, y que de ahí no los van a sacar. Se refería obviamente al Mundo Val, entre otros, y a Inés Arrimadas. Por cierto, un comentario antes de entrar a las preguntas, que estos movimientos que estamos viendo de Almeida, podríamos hacer una definición de Almeida: está jugando, digamos, a ser el fontanero escondido en estas elecciones, es decir, aquel que no se presenta, pero aquel que mueve alguna pieza, sobre todo de la parte comunicativa, vamos a decirlo así, forzando, digamos, la fontanería, digamos, de la estructura de Ayuso. No sé si esta definición más o menos podría calificarse una fontanería visible, vamos a decirlo así. Sí, se ajusta a la realidad, al menos es lo que nosotros comentamos en Petit Comité. Es verdad que con el placet de Génova, pero sobre todo tiene una ventaja, que él es portavoz del partido, lo que unge a todo el asunto como de una oficiosidad por parte de Génova. El trabajo que está haciendo es soberbio, porque está vendiendo amistad entre políticos, está vendiendo conciliación entre políticos, se está vendiendo, que se me permita la expresión, buen rollismo en una profesión que parece que todos se llevan mal, y sobre todo en una situación que hace falta un poquito de esperanza, ¿no? Y esto que mencionabas antes de con mi partner y mi perro, obviamente por parte de la izquierda se habrá interpretado, porque ya sabemos cómo es Internet, pero lo que está vendiendo es que son amigos, que puede haber buena relación, que no todo tiene que ser una campaña sucia y zafia, y de esa forma él está lanzando mensajes que son un absoluto punch, un absoluto golpe a la mandíbula de los contrincantes con el tema de los escaños. Es un mensaje muy poderoso que además no tiene excusa ni tiene una forma de esconderse, es decir, no tiene justificación ninguna. Entonces, claro que está haciendo ese trabajo de fontanería, pero no ese trabajo de fontanería zafio, miserable, de sacar un poco
la mierda o lo malo Sí, del sí, otro correcto. candidato. Por ejemplo, solo hay que ver las últimas declaraciones de Sánchez atacando a Ayuso. Eso seguramente lo haya sacado alguien o lo haya establecido Redondo con colaboradores suyos con ánimo de enmierdar o de ensuciar la situación. Y ante eso nos estamos encontrando con una candidata que está saliendo a la calle, que tiene apoyo del alcalde, que además se refiere a ella como amiga, que es algo que no es muy normal, que se refiere como amiga y que habla de la fantástica relación que tiene con Villacís, que es acercando también al votante de Ciudadanos. Entonces, la fontanería no siempre es fea. Hay a veces que se puede hacer mucha comunicación muy potente dándole normalidad y al final si Ayuso gana o tiene unos grandes resultados electorales está claro que parte de la responsabilidad aparte de Miguel Ángel Rodríguez que hablábamos anteriormente sin duda va a recaer en Almeida que también se posiciona muy bien en el PP y veremos a ver en esta travesía hasta 2023, agosto del 2023, julio del 2023, cómo se posiciona en el PP y cómo se posiciona junto a Isabel Díaz Ayuso como posibles presidente, vicepresidente o candidaturas cercanas y demás. Es decir, están sembrando para recoger en un futuro. Sí, porque al final lo que uno se da cuenta en esta campaña, que aún no ha empezado, recordemos, se cerrarán las listas esta semana y la campaña empezará, todavía falta tiempo para empezar la campaña, pero en esta pre-campaña, digamos, estamos viendo una actitud de los candidatos, vamos a decirlo así, aunque Almeida no sea candidato, pero con los mensajes que envía, muy diferente de este partido del resto, que se dedican a hacer lo que se había hecho en política en este país desde hace 20 años, es decir, insultar, demagogia, promesas falsas, etcétera, etcétera, y parece como si fuera una vuelta a la ilusión, digamos, no diremos del 78, pero una vuelta que la gente vuelve a ilusionarse, que la gente, lo que comentas, es sorprendente para muchos, esos paseos por la calle que hemos dicho en muchas ocasiones, nadie ve a Sánchez pasearse por la calle, nadie vería a Iglesias pasearse por la calle, nadie vería Sí, a además, un candidato por la calle actualmente, menos, por ejemplo, Díaz Ayuso o Almeida, que cada vez que pasean por la calle es un paseo triunfal. sí, aquí hay que reconocer que tanto el Partido Popular como Vox, al menos en Madrid, están apostando por un mensaje de unidad, por un mensaje de solidaridad, por un mensaje de prosperidad, por ese mensaje de que vamos a salir unidos de verdad, no como esta frase que se atrevió a soltar de una manera cínica el presidente. Y es porque han entendido que la gente ahí fuera tiene miedo, que la gente ahí fuera pasa hambre, que la gente no sabe muy bien qué va a pasar, que están esperando. La gente tiene que entender que, por ejemplo, el día 4 son las elecciones y el día 9 se levanta el estado de alarma y se acaban las ayudas del SEPE, sin ir más lejos. Entonces, han sido muy inteligentes en abandonar ese mensaje porque hay mucha gente que está diciendo Ángel Gabilondo no está entrando. No está entrando Ángel Gabilondo, pero está entrando Pedro Sánchez, que al final es el PSOE. Es decir, aquí tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras y hay que reconocer que hay gente que lo está haciendo muy bien y hay otra gente que lo está haciendo muy mal. Y seguramente la mayor virtud del Partido Popular y de Vox en este punto, y como bien mencionas, no ha empezado la campaña electoral, habrá que ver qué pasa cuando empiece, es que quieren trasladar un mensaje de tranquilo, yo me encargo, yo lucho por vosotros, tanto Rocío Monasterio como Díaz Ayuso, y al final la gente necesita volver a confiar en la clase política. Desde la crisis del 2008 ha habido una desconfianza en el político que incluso los nuevos políticos, estoy pensando en Podemos, en Pablo Iglesias, han vuelto a tirar a la basura y han vuelto a confirmar que no hay esa esperanza, ¿no? Que no hay ese político digno. Entonces, que normalicen la campaña y le quieran dar tranquilidad, pues es algo que todos debemos de agradecer y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar en las urnas. Pues vamos a ir a las preguntas de los oyentes. Antes vamos a hacer una noticia de última hora que cogemos así por sorpresa, pero para comentar rápidamente, que es que parece ser que Esquerra Republicana ha pactado la investidura de Pere Aragonés con la CUP.
para presionar a Junts per Cat. Ya ha salido un diputado de Ciudadanos al Parlamento diciendo que es una vergüenza que un partido antisistema cuyas juventudes destrozan a martillazos otros partidos entre en el gobierno. ¿Veis una noticia así de última hora? 4 líneas, 4 comentarios, si se pueden hacer. Bueno, que la CUP efectivamente quiera formar parte de, siendo antisistema, del sistema es preocupante. Ahora sería interesante que toda esa gente que dice que Cataluña es independentista, cuando solo vota un 52% y demás, que le parece que gente que básicamente dice que la policía son asesinos y son terroristas, esté en el gobierno por presionar a Junts per Cat y al señor Puigdemont y demás. Al final tú conoces la situación de Cataluña mejor que nadie porque la llevas siguiendo muchos años. Se está convirtiendo en una lucha de navajas por tener la razón y la palabra en un tema que realmente ahora la gente, el independentismo, le da exactamente lo mismo. Correcto. No, lo hemos dicho en alguna ocasión. Es una guerra entre independentistas cuando a nadie interesa el independentismo. Pero bueno, en fin, cada uno que se mate como quiera. Tampoco vamos a entrar aquí, analizamos, no damos ni navajas, ni damos instrucciones para que nadie navaje a otro. Porque está claro que en Cataluña parece que está al orden del día. Si te parece, vamos con las preguntas ya, ¿vale? Y vamos ya con la primera, hoy tenemos unas cuantas y vamos a intentar hacerlas interesantes, vamos a intentar reducirlas al máximo también para intentar no irnos a espacios de 2 horas, que la gente también tiene que descansar. La primera, Clara, ante la desbandada en Ciudadanos, ¿no debería el PP esperar a después de las elecciones en Madrid para hacer público hablar de nuevos fichajes? ¿No parece que sea el momento para, por ejemplo, que anunciaran el caso de Fran Hervias? Que algunos tenemos nuestra opinión sobre Fran Hervias, obviamente creemos que es un error del PP, pero bueno, ya ellos. Ni de que el propio PP anuncie incorporaciones del Partido Naranja. Aquí nos encontramos con la pregunta del millón que se está poniendo otra vez de boga, que hablamos la semana pasada de los tránsfugas, de hasta qué punto se puede considerar un tránsfuga y demás. Que a nivel de comunicación anunciar según qué fichajes puede ser o puede levantar suspicacias de que se les ha ofrecido X o Y, obviamente sí. Pero aquí se nos olvida una cosa muchas veces. Se nos llena la boca cuando hablamos de democracia, pero democracia también es que alguien cambie de opinión y abandone un partido de manera legítima, que deje el carné y se afilie a otro. Puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de perro, puedes cambiar de coche, y aunque haya gente que no le guste, puedes cambiar de partido. Hombre, ahora vamos a hacer una broma, lo de cambiar de perro no sé cómo se hace, lo de pareja y coche sí, pero lo de perro... Bueno, yo tampoco lo sé, pero hay gente que se cansa del perro y dice, pues ahora me apetece otra raza. Pues esto es igual, tú te cansas del partido porque tu perro se porta mal, pues hay gente que los maltrata y los abandona, pues al menos esta gente dice, oye, yo causo baja y me voy a otro partido porque me ofrecen tal. Que ojo, que es verdad que otra cosa es el debate que se puede plantear de si se les compra con cargos o con sueldos o y demás. Pero oye, en esta vida todos podemos cambiar de opinión. Tampoco vamos a ser nosotros quien juzguemos a nadie. Correcto. Siguiente pregunta, una pregunta que está muy de boga estas últimas horas, estos últimos días. ¿Qué se sabe de lo de Plus Ultra? La compañía esta, la que se ha dado una subvención millonaria, vamos a decirlo así, que parece que tiene un avión y que y se da prácticamente casi 150.000 euros por trabajador de esa compañía. Bueno, son estas cosas que nadie entiende y también son este tipo de cosas que cuando quieres ver algo donde no lo hay o no es tan evidente, pues lo ves. El rescate obviamente es sospechoso porque es una empresa que tiene un avión, que supuestamente, según la razón que da el gobierno, se hace para asegurar la vuelta al súbdito venezolano a su país. Se conoce que, por ejemplo, Aerolíneas Estelar no existen y Avianca no existe y todo este tipo de empresas no existen. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema está que los tipos que lo comandan, que lo llevan a nivel empresarial, son los infames que acabaron con una compañía aérea que se llamaba Air Madrid, y que dentro de todo el entramado societario y demás, pues aparece gente cercana a Delcy Rodríguez y a Maduro. Aquí la gente tiene que entender una cosa. Algo que viene de Venezuela, de una manera u otra, va a estar vinculado en algún momento o en algún punto con alguien cercano al régimen o a X familiar.
no es por desmontar las ideas y los castillos de la gente. Seguramente aquí hay que hablar claro. Ryanair ha denunciado a la Unión Europea esta ayuda. Lo más probable, conociendo cómo funciona Bruselas y conociendo la legislación, es que Plus Ultra tenga que devolver los 53 millones y a partir de ahí ver uniones. Pongo un ejemplo, si nos ponemos a ver quién forma parte de Prisa o de A3 Media o del Banco Santander o del Banco tal, si quieres buscar a alguien que no te guste, lo vas a encontrar seguro. Es así de duro. Y en este caso de Plus Ultra es un tema muy sospechoso, es verdad, pero bueno, es una empresa que ya levanta suspicacias por el propio personal, pero es verdad que si te metes a analizar el entramado societario, aparecen nombres que está claro que con lo que ha pasado en este país, con las famosas maletas y demás, puede levantar suspicacias, pero es como si aparece de repente el nombre de Alex Saab por ahí, pues es el testaferro de Maduro, obviamente va a tener participaciones en empresas que dan dinero, de aquí son cosas obvias. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, nos preguntan si creemos que con una buena campaña de prevención publicitaria nos habría evitado decenas de miles de contagios. Pone el ejemplo, por ejemplo, el Póntelo, Pónselo con la campaña contra el SIDA en los años 80, con vídeos de televisión, etcétera. Un poco crítica de que este oyente nos pregunta si es criticable la poca acción publicitaria que tiene el gobierno, que sinceramente se ha limitado a hacer ruedas de prensa. Pues yo personalmente agradezco esta pregunta porque lo hemos dicho aquí muchas veces. La campaña anti-COVID del gobierno se ha dedicado a soliloquios cada 2 semanas o cada semana, los viernes, y a ocultar de manera sistemática todo lo que estaba pasando en los hospitales, además de sacar unas portadas de vamos a salir más fuertes. En este país, a nivel de comunicación, tanto de Moncloa como de los medios, ha habido, y hay que decirlo así, una absoluta irresponsabilidad, porque si se hubiese ido a los hospitales, si se hubiese ido a las UCIs y si la gente hubiese visto lo que hemos visto muchos, la absoluta desolación de los hospitales, de una manera que nadie sacaba las fuerzas todo el mundo de donde no las había porque era el infierno en la tierra, muchas cosas habrían cambiado, muchos jóvenes tendrían otra concepción del virus y demás. Esto con los años, igual que se criticó lo del 11M como se trató, que es un tema que en los últimos días ha estado en boga, se va a hacer. El tratamiento informativo que se ha hecho por parte de los medios de este país del primer mes, 2 meses, 3 meses de la pandemia ha sido vergonzoso, absolutamente vergonzoso, y hay que criticarlo sin ningún género de dudas. Vamos a la siguiente pregunta, que un poco hemos medio respondido antes. ¿Se plantea la posibilidad de que 2 presuntos perdedores como Iglesias y Ciudadanos pudieran ser claves en el resultado de Madrid? O tal como hemos dicho, hay opciones incluso, vamos nosotros a ampliar la pregunta, hemos dicho que no lleguen al 5% ninguno de los dos. ¿Te parecería lo más lógico a estos momentos? Sí, como has explicado, si no llegan al 5%, no tienen influencia ninguna y cambian la proporción del voto. Es decir, habrá que ver también Ciudadanos si consigue algo, que parece que no, y Podemos a quién se juntan. Obviamente Podemos pues se juntaría más Madrid, pero no creo que sean claves teniendo en cuenta los datos que sabemos hoy en día para la gobernabilidad de la comunidad. Para nada. Vale, nos hace una pregunta sobre el programa del último día del CNI, que nos dicen que en ese momento nosotros saben que respondemos todo lo que nos preguntan. Nos dicen si el CNI protagonizó un fracaso monumental al ser incapaz de rastrear ni la compra ni el almacenamiento de centenares de urnas que se usaron el 1 de octubre. Es casi una pregunta histórica esta. Sí, bueno, a nivel judicial no se ha asegurado nunca este extremo y en inteligencia muchas veces no te quieres enterar porque quieres ver a dónde llega o te enteras y lo dejas pasar porque estás haciendo algo para sacar provecho de la información. Entiendo la pregunta, pero en este caso no tiene nada de fracaso ni de nada por el estilo. No es corporativismo, es simplemente ser objetivo. Vale. Nos vamos a una pregunta sobre la caída de la web del SEPE. Nos dicen si puede haber sido provocado por el mismo gobierno o sobre todo si les ha venido simplemente bien, por no andar muy bien en efectivo para pagar
porque bien que lo de Hacienda sí que se cobra cada mes y nunca se cae la web. A ver, aquí hay que establecer una diferencia en dos puntos. Primero, el CNI, el Centro Criptológico Nacional, a través del CNI del que forma parte, ha establecido que no tenía los programas de seguridad o las certificaciones digitales para el navegador Google Chrome, por lo que ha sido atacado. Lo cual, en el punto de vista técnico, no hay más que hablar, es simplemente que no estaban... otra cosa es de quién sea culpa, pero no estaban actualizadas, siguiendo el propio criterio del Centro Nacional de Inteligencia. Punto número 2. Pensar que a un gobierno le interesa tener a gente sin comer porque no cobra la prestación del paro. Estamos hablando... Hay que hablar... En estos temas hay que ser un poco serio. Ningún gobierno quiere que su pueblo se muera de hambre, ni bolivariano ni no bolivariano. Sé que la gente lo puede llevar esto a... Ya, pero es que en Venezuela, oiga, tal, no sé qué, no sé cuánto. Sí, bueno, Venezuela es Venezuela, España es España. Nosotros podemos decir que hay una preocupación absoluta en Moncloa con el asunto del SEPE, y yo solo espero que para fin de mes esté todo solucionado para que la gente no tenga que estar otro mes sin cobrar. Pero en cualquier caso, esto al gobierno no le beneficia de ninguna manera. Siguiente pregunta. Nos plantean si España puede entrar en quiebra o suspensión de pagos luego del verano o en algún momento. Nosotros avanzamos la respuesta al menos desde esta parte, que es que creemos que no, que habrá dificultades, pero no llegaremos a esa situación. No, teniendo en cuenta los marcadores de España, tanto macroeconómicos como microeconómicos, y teniendo en cuenta los de nuestros países vecinos, no entraría en quiebra. Y quizás si entra en quiebra puede pasar lo mejor que le puede pasar a este país ahora mismo, es que vengan los señores de Bruselas a controlar hasta los lápices que se piden. Entonces puede ser interesante, pero no. Si tenemos en cuenta los datos actuales, no se va a dar algo tan grave como la quiebra y la suspensión de pagos. Vale, opinamos 100% lo mismo. Nos preguntan, ¿la Unión Europea ven con malos ojos el tema de las mociones de censura? Nos dice incluso el oyente, dice, la compra de concejales o diputados, esos juegos marrulleros, nos dice, de la política española. Aquí muy claro, la soberanía nacional reside en el pueblo, y la Unión Europea no tiene por qué decir si se hace o no se hace o por qué se hace. Puede criticar ciertas decisiones como el Consejo General del Poder Judicial, pero obviamente si la Unión Europea se mete a opinar del juego político en los países, en cuestión de un mes, Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido ya no está, Italia y demás dirían, me voy. Claro, Sí, hasta que hemos llegado, supongo, dirían. claro que lo han criticado, igual que han criticado y han aplaudido, según cuando les ha convenido, que Italia haya cambiado de gobierno, pero un señor de Bruselas que gana 12.000 euros por ver pasar el tiempo, ¿qué va a decir de lo que pasa en España? Al final, la Unión Europea está para lo que está y no está para esto. Y ojo, no está para esto por temas como las vacunas. ¿Cree ahora la gente que cuando solo se han dado un 45% de las vacunas prometidas va a llegar la Unión Europea a dar lecciones a nadie? No, esto son temas distintos. Vale, siguiente pregunta nos lleva a una pregunta que hemos comentado antes. ¿Es posible matemáticamente que al margen de otras fuerzas, Ayuso con mayoría absoluta en solitario reduzca Vox a la mínima expresión o la presencia de Vox en el gobierno deba ser obligatoria para que sume? Podemos ver dos escenarios. Uno, que PP consiga mayoría absoluta. Hay encuestas que dan +1, -1, que está muy cerca. Y dos, que efectivamente requiera la necesidad de juntarse con Vox. En este caso, el escenario de que consiga menos del 5% parece estar muy, muy lejano a día de hoy. Vale, también sobre Madrid nos dicen, un cero de Ciudadanos, incluso nos dicen de Unidas Podemos, ¿podría ser su fin como partido? ¿Y de qué manera podría relacionarse ese fracaso de una posible candidatura de Iglesias con una de adelantamientos generales? Esto lo hemos comentado anteriormente. Bueno, pero la parte del fracaso, el cero de Ciudadanos y de Podemos sería acelerar, digamos, su disolución. El cero de Ciudadanos, sin ningún género de dudas. El cero en Unidas Podemos podríamos
tener una situación similar, pero es verdad que habría que ver cómo afecta a Podemos en otras demarcaciones. Y lo de el fracaso de Iglesias en la candidatura para las elecciones generales, realmente, si nos fijamos en lo que ha pasado esta semana, el propio Iglesias se retira un poco de la carrera por Moncloa, cediendo la herencia del partido a Díaz. De ahí volver a insistir que por eso no parece tener mucho sentido que se abran la posibilidad de convocar elecciones. Nos vamos ahora a Bruselas y la pregunta es muy corta. ¿Cuál es la situación actual de Puigdemont? Bueno, a la espera de lo que diga el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el tema de que ha planteado Llarena de si Bélgica se ha sobrepasado o no en la interpretación de la orden de entrega de detención, y poco más. Dijimos como muy tarde en agosto y de momento el timing va en esa línea, así que con calma. Perfecto. Nos preguntan por qué amenaza Pablo Iglesias con ir a la cárcel a Díaz Ayuso. ¿Es su forma de hacer campaña? Sí, al final aquí la gente tiene que entender una cosa. Si tú tienes pruebas de que alguien ha cometido un delito, Fiscalía Anticorrupción, UDEF, pones a disposición judicial tus dudas o tus preocupaciones y que ellos se encarguen. Al final entrar en una contienda política diciendo que vas a levantar alfombras y que todo el mundo es un delincuente menos tú, creo que es una falta de respeto no solo a tu contrincante sino al votante, que está harto de este tipo de artimañas y de este juego sucio. Siguiente pregunta, una que creo que también hemos contestado. ¿Se recibió con alegría la dimisión del señor Iglesias en la parte socialista del gobierno? Y nos preguntan concretamente, ¿qué integrante del Ejecutivo, si lo sabemos, se alegró más? Sin duda sí hubo felicitaciones entre ellos y alegría porque, ojo, es público y notorio, lo han dicho varios medios, y obviamente pues la señora Calvo, la señora Robles y especialmente la señora Calviño pues estaban bastante contentas de la decisión, no por lo que suponía para Moncloa, sino lo que suponía que era mejor para los españoles, que era quitar esa pieza polémica de Moncloa que al final hacía mucho ruido, pero nada más. O sea, las mujeres contra Iglesias, podríamos decir. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿por qué da la sensación que se están disputando unas elecciones generales el próximo 4 de mayo en Madrid? Se supone que son autonómicas y parece que algunos partidos, aquí nosotros añadiríamos que todos los partidos, van a sacar la artillería pesada. Bueno, lo hemos explicado antes de una manera, yo creo, muy clara. Al final, lo que se pone en tela en Madrid, como muy bien ha establecido el equipo de campaña de Ayuso, es que España, qué es lo que quiere España ahora, va a juzgar a ciertos partidos políticos su forma de actuar, véase Unidas Podemos, véase Ciudadanos, y puede ser un revulsivo para el Partido Socialista en el sentido de que, oye, igual la gente está cansada. ¿Por qué hay que leerlo en el punto de vista nacional? Porque, guste o no, es Madrid, es la comunidad que se ha gestionado de una manera distinta y es una forma de que la gente vote si eso le ha gustado o no, y también es esa batalla que se está estableciendo de la derecha es mala y la izquierda es la buena, ¿no? Entonces es un poco como lo mencionábamos la semana pasada, la batalla definitiva. Nos dicen, siguiente pregunta, ya estamos enlazando las últimas 8 preguntas. La siguiente pregunta es, lo que hemos comentado antes, si habría elecciones este año, ¿por qué se barajaría? Y nos hace un inciso, y por eso le hemos cogido la pregunta, que nos pregunta el oyente, ¿es porque la Unión Europea no estaría dispuesta a entregar dinero al gobierno de Sánchez? Bueno, en este caso la Unión Europea no es que no esté dispuesta a entregar, se tiene que tratar de gestionar y de encontrar la forma, pero se va a hacer. Volvemos a hablar de la convocatoria o no, va a responder a las encuestas que tengan y a lo que quieran conseguir en el corto periodo de tiempo. Volvemos a insistir, las ayudas van a llegar y es una herramienta para el PSOE para poder intentar ganar algo de tiempo y volver a recuperar la confianza del votante. Vale, una muy concreta que nos indica, seguirá habiendo protestas, recordemos las que hubo el sábado, que fueron perfectamente gestionadas, vamos a decirlo, y lo recordamos ayer, por el Cuerpo Nacional de Policía, diferente a lo que pasa en Cataluña. La pregunta es, ¿seguirá habiendo protestas en Madrid durante la campaña electoral? Que se intentará, sin duda, que se conseguirá bastante complicado.
Y ojo, aquí hago un inciso muy rápido. Hechos o episodios violentos como los que hemos vivido en la capital de España. Estoy recordando hace unos años un policía que fue herido con un adoquín. Perjudica a la izquierda de una manera incontrolable. Entonces habrá que ver si se sale, cómo se sale y a quién puede beneficiar o a quién no. Ujú. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Nos vamos a la siguiente, que es, ¿tendrá, lo que hemos comentado antes de Ryanair, ¿tendrá recorrido en el Parlamento Europeo el trámite, la denuncia que ha puesto Ryanair por el tema de la donación de dinero a la compañía Plus Ultra? Sí, en este caso se investigará por la comisión y por el comisario que afecte el tema, que en este caso sería el de competencia, seguramente. Y sí, seguramente, como he mencionado, se tenga que devolver el total de la ayuda. Nos vamos, seguimos en Europa. Nos dicen si ha habido nuevos movimientos en Europa tras la aprobación de la proposición de ley de modificar la ley orgánica del Poder Judicial el pasado 11 de marzo, o están esperando a que finalmente entre en vigor tras aprobarse en el Senado próximamente para actuar con contundencia. La Unión Europea en este extremo ya se ha comunicado con España diciéndole que la ley no entra dentro de lo que la Unión Europea debería esperar en cuanto a la judicatura y ya ha mostrado ¿cómo puedo decirlo? Su poco rigor jurídico para los estándares judiciales de la Unión Europea. Seguimos con Europa. Nos dicen si se está barajando en la Unión Europea o ciertos estados, nos citan Países Bajos o Finlandia, que haya algún organismo de control de los fondos a nivel europeo u otra relacionada tras ver, por ejemplo, el rescate plus ultra o otro tipo de ayudas que se dan de una forma manifiestamente, vamos a decir, extraña. Bueno, por un lado es cierto que los países nórdicos en este caso sí parecen plantear la necesidad de un órgano regulador a nivel europeo para el destino de las ayudas europeas, pero es verdad que el propio texto que regula todas estas ayudas dice que los encargados en controlarlas tiene que ser el propio gobierno de cada estado miembro. Por lo que seguramente traiga cola, porque es verdad que se tiene que terminar de detallar todos estos temas y obviamente los países nórdicos querrán saber en mayor o menor medida. Digo los nórdicos porque a nivel fiscal y todo este tema pues suelen ser más detallistas que los PIGS o los países del sur. Vale, entramos ya a las tres últimas preguntas. La primera, un poco también sobre el tema de Plus Ultra, que veo que interesa mucho. Nos pregunta el oyente si es posible establecer una relación entre el rescate de Plus Ultra y la reunión de Ábalos o Delsi, o son temas diferentes. Aunque no guste la respuesta, no tiene nada que ver. Vale, preguntas a veces hay que responder de una manera concreta. Sobre el tema de ayer, vuelven a insistir sobre el tema de la manifestación y nos indican que si, tras el fracaso, vamos a decirlo así, si Iglesias teme haber perdido poder y sobre todo si el gobierno considera a Iglesias derrotado. Iglesias no lo teme, lo ha constatado, de ahí su ida hacia adelante. Lo que está pasando con todo el tema de Madrid es una ida hacia adelante sin mirar atrás. Estrategia de tierra quemada del que venga detrás mía, que se busque la vida, yo quiero seguir aquí y voy a ir, pues vuelvo al tema que mencionaba antes de ese mesianismo de Salvador. Y obviamente el gobierno considera, aquí el gobierno ha sido muy inteligente. Pedro Sánchez sabe que Pablo Iglesias ha estado enjaulado en la vicepresidencia 1 año y 2 meses y lo ha desactivado por completo. Y esa es la realidad. Vale, y entramos a la última pregunta, que es un poco extensa y trata varios puntos, pero creemos que es de las más interesantes, un tema que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa. Por un lado nos pregunta si Saab ya está en Estados Unidos. Creemos que todavía no lo está, vamos a decirlo así, todavía sigue en Cabo Verde, pero bueno, preguntamos aquí por Zulu. Y luego nos dice cómo se contempla que pueda haber extradiciones de algún miembro de Podemos o incluso de algún miembro del Partido Socialista en un periodo X, no vamos a poner tiempo. También nos indica, no ligando con esto, pero es una pregunta también del mismo oyente, lo de las pérdidas de las vacunas, que si esto, ¿qué importancia tiene, digamos? Empiezo por el final. Obviamente cualquier pérdida de vacunas, cuando parece ser que es tan complicado y que es verdad que además la compra de vacunas está
dejando en manos de la Unión Europea. Hay que considerar que perder 30.000 vacunas de la noche a la mañana tiene que preocupar, sobre todo, no quizás donde estén, sino a quién va. Esto cualquier persona estará de acuerdo en este extremo. Sobre el tema de Podemos y el Partido Socialista, obviamente, aunque tengamos alguna información a nivel judicial, no podemos compartirla. Y obviamente, si se lleva a cabo alguna extradición, España extradita nacionales si el delito es igual en ambos países y hay acuerdos internacionales, no pueden decir nada por muy chulos que se quieran poner. Y el tema de Alex Saab, muy rápido, está en Cabo Verde porque está en el Tribunal Constitucional, porque hay que recordar que Alex Saab fue detenido con pasaporte diplomático de Venezuela. Según la Cancillería venezolana es un delito. En derecho internacional esto levanta suspicacias porque ni siquiera es un nacional de Venezuela, lo cual pues levanta quizás pues esas preguntas de qué hace o qué no hace o si es legal o no es legal. Es un tema que me consta que interesa a la gente, pero dijimos en principio que era un tema que se iba a dilatar, era un tema que tiene mucho trabajo entre medias y que pues cuando haya novedades, lógicamente las comentaremos. Pues vamos ya a una par de preguntas finales que hacemos. Una, ¿sorprende que Biden no haya todavía hablado, según parece, con el presidente Sánchez? Es prácticamente de los pocos líderes de grandes países de Europa con los cuales todavía no ha hablado, según parece. Aquí nos encontramos dos problemas. Biden parece que no está hablando con nadie en el sentido de que ni siquiera ha hecho ninguna... Es el primer presidente, el otro día leí la información, que tarda tanto tiempo en dirigirse tanto al país como a conceder alguna entrevista. Eh, las razones las desconocemos, pero sí es cierto que el nuevo embajador para España y Andorra ha transmitido a Moncloa pues el cariño de Estados Unidos y de Biden a España y todo este tipo de cosas. Al final, bueno, con las agendas que tiene este tipo de personajes, al final una llamada pues es algo más protocolario que muchas veces ni siquiera hace falta, por así decirlo, que otra cosa. Pero bueno, sin más. Vale, pues nada, simplemente comentar que esta semana parece que va a ser muy intensa. Recordemos que esta semana es la anterior a la próxima, que ya es Semana Santa, vacaciones escolares en muchos sitios, con lo cual parece que va a ser la última semana completa, digamos, hasta de aquí 2-3 semanas. Recordemos que el lunes siguiente Semana Santa es festivo y no sé si podemos prever alguna cosa más durante estos días que creemos que van a ser muy intensos, tanto judicialmente, decimos aquí, como en el tema político. En el tema político, cuanto más nos acerquemos a la fecha del inicio de la campaña, más va a subir el tono en según qué partidos, se van a seguir levantando suspicacias sobre el voto por correo y todos estos temas que, bueno, ya estamos cansados de explicar lo que es seguro y que no se puede manipular y todo este tipo de cosas, pero es verdad que vamos a ver, especialmente de los partidos de izquierdas, ese aumento en el voltaje del lenguaje preparando la campaña. Y a nivel judicial, pues hombre, hay que estar atentos por todo el tema de Dolores Delgado, de la decisión a la hora de renovar según qué puestos y demás. Y poco a poco, al final, aquí llevamos hablando mucho tiempo de chup chup, de que va cogiendo velocidad y hay a veces que salta el agua y eso no significa que esté cocinado todo, sino que falta. Y al final la campaña de Madrid hay que tratar de verla desde un punto de vista objetivo, desde un punto que es lo que pretendemos, sin caer en ese partidismo, y veremos si los tonos en las derechas siguen siendo tan conciliadores y tan positivos dentro de lo asumible, porque también habrá que seguir la evolución de la pandemia, y cómo la izquierda pues se puede empezar a meter en una lucha fratricida, que ya la hay, al menos entre Más Madrid y Podemos, y si eso puede beneficiar a los partidos de derecha, que al menos en este caso parecen ser los que están poniendo algo de cabeza en el juego. Vale, pues nos despedimos con este chup chup que parece renacer nuevamente. Todo parece que está cociéndose a fuego lento. Agradecer, como siempre, los comentarios en esta nueva conversación de domingo a la noche. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Y como siempre nosotros, pues nos emplazamos a mañana al segundo café. Recuerden que la semana que viene volveremos a tener
No, la semana que viene no tendremos, como es Semana Santa, conversaciones con el equipo Zulú, ya lo avanzamos, lo tendremos, sí que tendremos los programas habituales todos los días. Como siempre decimos, pues seguimos.